Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a realizar la introducción al tema de cimentaciones profundas. Vamos a hablar sobre los pilotes. Debemos tener presente que cuando es necesaria la solución de cimentación profunda, es porque la solución de cimentación superficial no nos llevó al cumplimiento de los estados límites que establece la normativa. Recordemos, son dos estados límites, el estado límite de funcionamiento-servicio y el estado límite último. La normativa nos exige que debemos cumplir con los dos estados límites. Y para ello, tratamos, en la medida de lo posible, que para la estructura y las propiedades geotécnicas que estamos enfrentando, la solución sea de tipo superficial. ¿Por qué? Porque es la más económica. Y lo que hacemos es buscar dónde apoyar la estructura de tal manera que cumplamos con los dos estados límites. Es así como si superficialmente no logramos el cumplimiento de los estados límites o alguno de ellos, tratamos entonces de profundizar, de ir aumentando la profundidad de apoyo. Pero recordemos que a partir de una determinada profundidad, por lo general, en la práctica se toma de 2 a 2.5 veces el ancho del cimiento. Cuando ya esa profundidad supera 2.5 veces el ancho del cimiento, 2 veces el ancho del cimiento, pues entonces le damos paso a la solución de cimentación profunda. En la literatura, por lo general, se indica que la cimentación superficial se plantea en la medida en que la relación entre D y B sea menor o igual que 4. Sin embargo, es posible que ya para esas relaciones las cantidades de materiales, el volumen a desplazar de suelo, el volumen a retirar de suelo y la necesidad de elementos de contención nos lleven más bien al planteamiento de una solución de tipo profundo. La cimentación superficial, digamos que se plantea al límite con el uso de la losa de cimentación, es decir, una sola zapata que reciba la carga de todas las columnas y a través de ella garanticemos los dos estados límites. Ya ese sería, digamos que, el cimiento de tipo superficial que tenemos como límite. Ya si tenemos que avanzar mucho más en profundidad para poder garantizar los estados límites, tenemos que darle paso entonces a la solución de tipo profundo. Entonces la solución de cimentación superficial deja de ser una alternativa y tenemos que darle paso a la cimentación profunda utilizando como elemento de cimentación los pilotes. Los pilotes son unos elementos esbeltos tipo columna que se instalan en el depósito, ya sea hincándolos, en ese caso son elementos prefabricados, o perforando en el sitio y luego llenando la cavidad con concreto y acero. Son miembros delgados, la sección transversal es mucho más pequeña que su longitud y nos va a permitir transmitir la carga a estratos que se encuentran a mayor profundidad, de tal manera que cumplamos con los dos estados límites. Son elementos que ponemos a trabajar en grupo. El elemento que agrupa los pilotes lo conocemos como dado o cabezal. En este caso, el dado cabezal es quien recibe la carga de la columna muro y luego se encarga de transferir la carga a los pilotes, para finalmente los pilotes transferir la carga al terreno de fundación. Los pilotes pueden estar apoyados en suelo, pero también, dependiendo de la magnitud de las cargas y dependiendo de la profundidad a la que se encuentre la roca o el estrato duro, eventualmente podemos apoyarlos en el estrato duro o roca. Cuando hablamos de pilotes hincados, hablamos de pilotes que generan
por lo general un gran desplazamiento de suelo. Es decir, el elemento debe ingresar en el suelo y dependiendo de su volumen, desplaza cierta cantidad de material. Para poder instalarlo se requiere de unos equipos de hincamiento. Consiste principalmente de un martillo, martinete, que impacta la cabeza del pilote, le transfiere energía y poco a poco el pilote va penetrando dentro del terreno. Por supuesto, una de las mayores desventajas de este sistema representa los altos niveles de ruido y de vibración que pueden llegar a afectar el funcionamiento de estructuras vecinas. Los pilotes pueden recibir la carga de un cabezal tipo zapata aislada, de un cabezal tipo zapata combinada, de un cabezal tipo losa de cimentación, y dependiendo de la magnitud de las cargas y de las propiedades geotécnicas, así se define si el pilote se pone a trabajar en el suelo o si es necesario llevar la carga hasta la roca. La otra forma de instalar los pilotes es perforando, es decir, utilizando unas herramientas que nos ayudan a ejecutar un orificio, el cual luego se llena en concreto y se refuerza. Son las dos formas principales de instalar pilotes, pero entre esos dos sistemas podemos tener una gran variedad de formas de instalar los pilotes. En el curso vamos a trabajar las teorías de capacidad de carga para los pilotes hincados y para los pilotes perforados y fundidos en el sitio. Ya sea que estemos trabajando o evaluando la capacidad de carga en materiales cohesivos o en materiales granulares. Desde el punto de vista de la forma de instalar el pilote, entonces vamos a tener estos dos grandes grupos. Los pilotes hincados, que son elementos prefabricados, y los pilotes perforados y fundidos en el sitio. Ya este sistema, los perforados y fundidos en el sitio, se habla de que son pilotes sin desplazamiento. Realmente lo que existe allí es un reemplazo del suelo. El suelo que yo extraigo de la perforación, luego reemplazo por concreto. No hay como tal un desplazamiento. Lo que se ocurre en los pilotes hincados prefabricados, en donde dependiendo del volumen del elemento y dependiendo de la sección transversal, si es llena o hueca, se genera cierto tipo de desplazamiento. Podemos hablar entonces de alto desplazamiento o de un desplazamiento intermedio. Para realizar el hincado de los pilotes, hacemos uso de equipos, de maquinaria, que nos ayuda a impactar la cabeza del pilote a través de un martinete, de un martillo, y en la medida en que el pilote recibe la energía, va penetrando dentro del depósito. Por supuesto, en la cabeza se dispone al pilote de un cabezote, de tal manera de que se disipe parte de la energía y no se dañe, se fracture la cabeza del pilote. Los pilotes pueden ser de madera, pueden ser de acero, pueden ser de concreto, ya dependiendo de la magnitud de la carga que se le va a transferir al pilote, se selecciona el material. Les voy a pedir que revisen en el capítulo de pilotes, en el texto de la Braja Das, los rangos de cargas que se pueden trabajar los pilotes dependiendo del material y dependiendo de la forma de instalar el pilote. Por supuesto, en la práctica cada vez se usa menos el pilote de madera por cuestiones ambientales. Los pilotes de acero, por lo general, donde se requiere transferir una carga muy elevada, y muy utilizado en la práctica los pilotes de concreto, los cuales
por lo general tienen sección cuadrada o sección circular. Si hablamos de los pilotes hincados, en este caso se ilustra el proceso de colocación e instalación de un pilote de concreto reforzado. Los pilotes deben fabricarse previamente y garantizar que el concreto alcance la debida resistencia. La planta puede estar en el sitio de la obra o eventualmente los pilotes se trasladan de la fábrica al sitio y el pilote debe diseñarse estructuralmente para resistir las cargas asociadas al transporte del pilote, a la colocación, aquí se está levantando el pilote, y el peso propio activa internamente solicitaciones cortantes y momentos flectores que deben ser resistidos. El pilote entonces debe diseñarse estructuralmente para resistir tanto las cargas asociadas al transporte, a la instalación y a la puesta en servicio. Una vez el pilote se encuentra en el sitio donde va a ser instalado, es necesario garantizar, revisar la verticalidad del pilote y se empieza a accionar el martillo para que el pilote poco a poco vaya penetrando dentro del depósito. Por supuesto, en la medida en que va penetrando, el suelo va oponiendo una resistencia y es necesario ir aumentando la energía con la que se va hincando dicho pilote. Este procedimiento se convierte en una prueba de carga en sí misma para el pilote. Ya se cuentan con maquinarias que pueden eventualmente hacer un registro de la resistencia que el pilote está ofreciendo frente al hincado, dado el contacto que tiene con el suelo. En el aula virtual, ustedes van a encontrar unos videos en donde se ilustra el proceso de instalación tanto de pilotes hincados como de pilotes perforados y fundidos en el sitio. Los invito a que revisen en el aula los videos que allí fueron relacionados. El otro tipo de pilotes son los pilotes perforados y fundidos en el sitio y se pueden realizar utilizando barrenas cortas que pueden ser helicoidales o tipo balde. Son barrenas que cortan el material, son barrenas rotatorias y las helicoidales se utilizan en terrenos finos donde la cohesión existente en el terreno permite que el material se adhiera a las aspas del barreno y que luego al sacar la superficie del barreno podamos remover el material. En la medida en que vamos avanzando en profundidad va quedando la perforación definida. El barreno tipo balde se utiliza en materiales granulares. Debido a la carencia de la cohesión, si utilizamos los barrenos helicoidales, el material no tiene la capacidad de adherirse a las aspas y no vamos a poder conformar la perforación. Por supuesto, en el caso de los materiales granulares, los mayores inconvenientes vamos a tenerlos en garantizar la estabilidad de las perforaciones, es decir, garantizar la estabilidad de las paredes de la perforación. Y por eso se utilizan lodos de perforación para ayudarnos a mantener dicha estabilidad, y en otros casos se utiliza camisas de acero previamente instaladas para garantizar la estabilidad de las perforaciones. Dicha camisa puede quedar permanente dentro del depósito o puede retirarse luego de la fundida en concreto. En algunos casos
para aprovechar la capacidad de carga por punta en los pilotes, se amplía la dimensión de la punta. Y estamos hablando de pilotes con una punta tipo pata de elefante o campana. Este es el caso donde la mayor capacidad de carga se desarrolla a través de la punta del pilote, y no es necesario entonces desarrollar capacidad por fricción, y por lo tanto podemos disminuir la sección transversal del pilote en la zona donde no se va a desarrollar capacidad de carga. Para eso se utilizan estas herramientas, en donde son unas aletas desplegables, en donde una vez llegada a la profundidad se despliegan y por la rotación se le da la forma de pata de elefante o de campana al extremo o punta del pilote. Dependiendo de la longitud y diámetro del pilote, se debe seleccionar la maquinaria para realizar la perforación. Es así como tenemos maquinarias que pueden realizar trabajos con pilotes de longitudes hasta unos 15, 20 metros y diámetros desde unos 30 centímetros hasta unos 50 centímetros, pero también contamos con maquinaria que eventualmente puede ayudarnos a alcanzar profundidades de 50, 60 metros y trabajar diámetros de la orden de 2 metros, 2.5 hasta 3 metros. Dependiendo de la longitud y el diámetro, entonces debemos seleccionar la maquinaria. Por lo general, son empresas especializadas las que cuentan con estos equipos y prestan los servicios para realizar la perforación y fundida de los pilotes. En el aula virtual van a encontrar entonces también videos asociados al proceso de los pilotes perforados y fundidos en el sitio. Esquemáticamente, podemos resumir el proceso de instalación de los pilotes perforados y fundidos en el sitio. Primero que todo, avanzando en profundidad con ayuda de la herramienta, con ayuda del barreno, helicoidal en el caso de suelos cohesivos. En el caso de los materiales cohesivos, la estabilidad de las paredes de la perforación se puede garantizar y podemos avanzar sin necesidad de elementos adicionales durante la perforación. Simplemente avanzamos hasta alcanzar la longitud total del pilote para luego colocar el refuerzo del pilote, instalar la tubería tremie, que es una tubería que nos ayuda a realizar la fundida del pilote. La idea es que el concreto alcance la profundidad sin que se genere la segregación. Estamos hablando de alturas de caída importantes. Y el tubo nos ayuda a reducir la velocidad de caída. Es importante que el tubo permanezca en el interior de la masa de concreto por lo menos unos 2 metros, de tal manera de que no se generen cavidades y de tal manera de que garanticemos que la sección transversal del pilote está conformada totalmente por concreto y no por una mezcla de concreto y material caído de las paredes de la perforación. En todo caso, en la medida en que el concreto va ingresando en la perforación, todo material que se desprenda de las paredes va a caer en la parte superior de la masa de concreto, y en la medida en que el concreto va ingresando, ese material mezclado de concreto y material de sitio va ascendiendo hasta que en superficie, cuando terminemos la fundida del pilote, debemos esperar que salga concreto limpio. Por supuesto, es necesario esperar a que el concreto fragua alcance la resistencia para poder realizar trabajos relacionados con la instalación de otros pilotes
o la construcción de el dado cabezal. Si estamos trabajando perforaciones en materiales granulares, la carencia de la cohesión nos lleva al uso de un elemento adicional para garantizar la estabilidad de las paredes. Podemos estar hablando de lodos de perforación, un fluido que nos ayuda a generar una costra en la pared de la perforación que evita que el agua del nivel freático ingrese y ofrece también una presión en la pared de tal manera que se garantice su estabilidad. Como lodos de perforación, en la práctica es muy utilizada la bentonita, pero también se cuentan con otros fluidos a base de polímeros. En la medida en que se va avanzando en profundidad, el fluido debe llenar la perforación, debe garantizarse que todo el tiempo el fluido esté llenando completamente la perforación y así se avanza hasta alcanzar la longitud total del pilote. Luego se coloca el refuerzo. Se ha demostrado de que no hay pérdida de adherencia entre el concreto y el acero por efecto del fluido. Se instala la tubería Tremie y en la medida en que el concreto va ingresando a la perforación, siempre garantizando que la tubería esté embebida por lo menos unos 2 metros dentro del concreto, el lodo de perforación va saliendo y se recoge en superficie. Es decir, que el concreto va desplazando el lodo de perforación hasta que recogemos todo el lodo en superficie y garantizamos que salga concreto limpio, concreto sin mezcla, ya sea de material de sitio o lodo de perforación. Y por supuesto, debemos esperar de que el concreto alcance su debida resistencia. Otra forma de instalar pilotes sin desplazamiento de suelo es con ayuda de una barrena de hélice continua, que consiste en una barrena que nos garantiza la longitud total del pilote. Es decir, este barreno debe introducirse completamente dentro del terreno y una vez en su interior se empieza un proceso donde se extrae suelo y se inyecta concreto. El concreto se inyecta a través de una tubería central. Para eso es necesario que el concreto se bombee para que genere la suficiente presión y por la boquilla o extremo inferior del barreno el concreto empieza a llenar el espacio dejado en la medida en que se extrae el suelo. Entonces el procedimiento consiste en introducir completamente el barreno. Por lo general estamos hablando de que la longitud del barreno está asociada a la longitud del pilote. Y una vez alcanzada la profundidad, en el extremo hay una boquilla por donde va a salir el concreto. Entonces, en la medida en que vamos sacando el barreno, el barreno viene arrastrando el material de la perforación, queda una cavidad y se va llenando en concreto hasta que se extrae completamente el barreno y queda completamente lleno el orificio en concreto. Finalmente se coloca el refuerzo y es importante anotar aquí que debemos controlar los tiempos de fraguado del concreto para evitar que al ingresar el refuerzo se rompan enlaces generados durante el fraguado.
Entonces es importante que el concreto no esté desarrollando resistencia, no se estén generando enlaces hasta que el refuerzo ya esté completamente dentro de la perforación. Los diámetros de trabajo de estos barrenos pueden oscilar desde unos 35 centímetros hasta unos 85 centímetros. Una ventaja de este sistema nos puede representar el hecho de que podemos trabajar cierta inclinación en los pilotes, sobre todo para aquellas estructuras que van a estar enfrentando cargas laterales importantes. Estructuras muy esbeltas, que estén sometidas a fuertes cargas de viento, de sismo. Eventualmente, los pilotes inclinados pueden ayudarnos a mejorar la forma de trabajo del pilote. Los pilotes son elementos esbeltos que principalmente los debemos poner a trabajar frente a las cargas axiales de compresión y mucho menos frente a momentos flectores debido a las cargas laterales. La inclinación del pilote entonces nos ayuda a que el pilote trabaje con mayor eficiencia frente a esas cargas laterales. La forma de transferir la carga del pilote al terreno de fundación la podemos dividir, digamos que en tres grupos principales. O el pilote está trabajando principalmente por punta, es decir, cuando la punta del pilote alcanza un estrato duro, un estrato rígido, una roca, y sobre la roca encontramos un material blando que no nos permite garantizar los estados límites apoyando el pilote en ese tipo de suelo. En este caso, la carga la recibe la cabeza del pilote y es transferida a lo largo del pilote hasta llegar a la punta. Pero también vamos a tener casos en donde la roca se encuentra a gran profundidad y debemos poner a trabajar los pilotes principalmente por fricción. No se va a desarrollar una capacidad de carga importante por punta. Y por supuesto vamos a tener casos donde se puede desarrollar capacidad de carga tanto por punta como por fricción. Para que se desarrolle dicha capacidad de carga, ya sea por punta o por fricción, es necesario cierto hundimiento del pilote dentro del terreno. Se habla de desplazamientos del orden del 5 al 10% del diámetro del pilote, en el caso de pilotes hincados, y mayores a un 10% en el caso de pilotes perforados. En algunos casos puede llegar a ser del orden del 20%. Para que se desarrolle la capacidad de carga por fricción, sin embargo, se requiere un desplazamiento por lo general mucho menor, del orden de los 5 a los 10 milímetros. Se puede decir que del orden del 0.5 a 2% del diámetro del pilote. Les recomiendo revisar la introducción al tema de pilotes y de pilas en la referencia Brajadas. Vamos a ver en este capítulo que las teorías de capacidad de carga para evaluar en pilotes la carga de falla pueden ser mucho más numerosas que las que trabajamos en el caso de cimentación superficial. Hoy en día se siguen realizando investigaciones para la obtención de modelos matemáticos de expresiones que nos ayuden en la evaluación de la capacidad de carga última de los pilotes, ya sea pilotes hincados o ya sea pilotes perforados en el. Aunque la predicción del comportamiento y capacidad de carga de pilotes
está basada en los resultados tanto teóricos como experimentales de numerosas investigaciones, la incertidumbre implicada por la variación de las condiciones locales del subsuelo hace necesaria la realización de pruebas de carga que ayudarían a entender mejor los mecanismos de transferencia de carga. Es así como la normativa colombiana, la NSR10, en su título H, establece que la capacidad de carga última de cimentaciones profundas puede calcularse de forma alternativa a partir de pruebas de carga. Y en la tabla H472 establece, dependiendo de la categoría de la edificación, el número mínimo de pruebas que se deben realizar. Es por esto que en el caso de los pilotes cobran importancia las pruebas de carga. Es decir, verificar en el campo la capacidad de carga que se ha pronosticado a través de diferentes métodos. Podemos tener dos principales motivos para realizar estas pruebas de carga. La primera hace referencia a lograr ahorros importantes en el dimensionamiento definitivo de los pilotes, en la medida en que corroboro la capacidad de carga directamente en el sitio. En esa medida puedo en determinado momento lograr ahorros importantes en la solución de cimentación. Por lo general, estos son trabajos que se realizan previo al diseño definitivo y construcción de los pilotes y en obras de gran magnitud en donde, debido al gran número de pilotes, podemos lograr ahorros importantes en las cantidades de concreto y acero asociado. Por otra parte, podemos plantear como objetivo de la prueba de carga comprobar el comportamiento del pilote bajo cargas similares a las del proyecto o algo superiores. En este caso, trabajamos con pilotes que hacen parte ya del proyecto y lo que buscamos es verificar la capacidad de carga que se ha pronosticado. Y por lo general, sometemos al pilote a unas cargas similares a las del proyecto. Entonces, en un caso, lo que hacemos es estudiar la capacidad de carga del pilote de tal manera que a partir de dicha capacidad de carga podamos optimizar el dimensionamiento de los pilotes. Y por otro lado, lo que hacemos es corroborar en algunos casos las teorías de capacidad de carga, algunas de ellas que vamos a trabajar en el curso, de tal manera que logremos establecer un buen factor de seguridad para la cimentación. Las pruebas de carga consisten en aplicar carga a un pilote a través de un gato. Vamos haciendo el registro de la carga y del hundimiento que va sufriendo el pilote. Por lo general, se instrumenta de tal manera que podamos recoger los datos y realizar los gráficos que nos permitan evaluar tanto capacidad de carga como asentamiento de un pilote individual. Aquí se muestra en esta gráfica cómo en la medida en que se le va aplicando carga al pilote, el pilote va sufriendo un asentamiento y estos gráficos nos van a permitir la determinación de la capacidad de carga del pilote. ¿Cuál sería la capacidad de trabajo del pilote para el proyecto en particular? Son pruebas que pueden resultar costosas y dependiendo de la magnitud del proyecto se determina entonces cuántas pruebas de carga se realizan para un proyecto en particular.
Y por supuesto también dependiendo de qué tanto cambie el perfil geotécnico en la zona donde se va a construir. En el aula virtual van a encontrar 2 videos asociados al tema de las pruebas de carga. Hasta un próximo video, nos vemos en la reunión.